buenos días. Dios me les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Queremos hoy exaltar el nombre del Señor y juntos poder adorarle con la palabra del Señor. Queremos saludar a todos los hermanos allá en la Iglesia Misión y Vida en el Tigre de Sarapiquí, también a los hermanos de la Iglesia Manantial de Vidas en Horquetas de Sarapiquí y a los hermanos allá en la Iglesia Vida y Poder en el Palmar. Estamos transmitiendo acá desde la Iglesia Manantial de Vida y en Costa Rica. Agradecemos al Señor porque nos regala esta oportunidad para poder gozarnos con la palabra del Señor. En estos días, mientras meditaba en lo que estamos viviendo, lo que está pasando a nivel del mundo, cómo estamos aislados de la sociedad, de alguna forma, estaba meditando que Dios no nos envía esto, no es el propósito, no es el plan de Dios que esto viniera sobre nuestras vidas. Pero la palabra del Señor dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces pensaba, ¿qué será que Dios quiere que nosotros hagamos en estos días mientras estamos en esta situación? Y llegaba a mi corazón que posiblemente Dios quiera que nuestro corazón sea transformado a convertirse en un corazón agradable para Dios. Y cuando pensamos en un corazón agradable o un corazón conforme al corazón de Dios, nos lleva la palabra del Señor a pensar en David, que fue un hombre que dice la palabra de Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. En esta mañana quisiera hacer una oración para entrar en el texto bíblico y poder pedirle al Señor que nos dirija y nos guíe en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque nos das una oportunidad más de vida, Señor, en el cual podemos escuchar tu preciosa voz y también, Señor, ser edificados, ser transformados por medio de tu palabra. Te pedimos la guianza, te pedimos la dirección por medio de tu Espíritu Santo y te pedimos que abra nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra. Ahí donde quiera que esté cada persona escuchando, ya sean cristianos o ya sean personas que se han conectado, amigos ahí, Señor, tú los puedas bendecir con la palabra en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. En esta mañana les voy a hablar del tema un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 13, versículos 13 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí encontramos en aquel momento cómo David fue llamado para ser rey en el pueblo de Israel. David fue llamado para ser rey en el pueblo de Israel en un momento en el cual Saúl, que fue el primer rey de Israel, había desobedecido a Dios, había quebrantado el mandamiento de Dios. Y entonces en ese momento aparece David, ahí es donde lo encontramos en la Biblia, y el Señor dice que es un hombre conforme al corazón de él, que va a buscar un hombre conforme al corazón de él. Pero David fue un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre con debilidades, un hombre con errores, un hombre con muchos problemas, pero tenía algo especial. Dice la palabra de Dios que fue hallado conforme al corazón de Dios. A pesar de eso, David cometió grandes pecados, como el pecado de adulterio con Betsabé, inclusive el mismo homicidio de Urías, que era un siervo de él, y el pecado lo llevó a matar a Urías. Y uno dice, pero ¿cómo dice la palabra de Dios que fue un hombre hallado conforme al corazón de Dios? Bueno, habría que ver y qué es lo que nos dice la palabra para que él fuera hallado conforme al corazón de Dios. Él tenía algo diferente a los demás hombres que agradó a Dios, y eso que agradaba era su corazón. David no fue elegido como rey de Israel por su apariencia, no fue elegido por su valentía, no fue elegido por ser un guerrero especial o por la capacidad de gobernar que él tenía, no fue por eso que fue elegido. David fue elegido porque fue hallado un corazón en él conforme al corazón de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, aquí está hablando de Samuel cuando fue enviado a ungir al rey, cuando fue enviado a ungir a David, pero él no sabía que era David que iba a ungir. Dios solamente le había dicho, ve y vaya a ungir a un rey que me estoy escogiendo.
hijo de Isaí, pero no le dijo quién era. Y dice que cuando él vino, dice, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, porque él estaba viendo la grandeza de aquel hombre, él estaba viendo la apariencia de aquel hombre, un hombre fuerte, un hombre bien parecido, y entonces él se dejó impresionar por lo que estaba delante de él, por su mirada que había puesto en aquel hombre. Mas Jehová le dice en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí vemos cómo Samuel se estaba inclinando para ungir a aquel hermano mayor de David, porque por su apariencia, pero Dios estaba viendo algo diferente. Dios estaba viendo a David siendo un muchacho, siendo un adolescente. Él estaba viendo un corazón ahí conforme a su corazón, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando uno se pregunta qué características debe de tener un hombre para que la Biblia diga que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, entonces tendríamos que ir a la palabra de Dios, tendríamos que ir a la Biblia para ver qué es lo que caracterizó a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bueno que podamos ir en esta mañana y ver cuáles eran esas características que él tenía y que las podamos aplicar a nuestra vida. Y en primer lugar, yo puedo ver acá en la palabra del Señor que David era un hombre que confiaba absolutamente en Dios, un hombre que tenía su confianza puesta en Dios, a tal grado que David, siendo un joven, adolescente en aquel momento, pudo gritar sin temor delante de aquel gigante. Él pudo decir estas palabras cuando estaba enfrente de aquel gigante que asustaba a todo el ejército de Israel. Y él pudo decirle, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso está en 1 Samuel 17:45. ¿Cómo es que David tenía tal confianza? ¿Cómo es que él se podía sentir tan seguro frente a aquel gigante que lo estaba amenazando, que amenazaba su vida y amenazaba la vida de todo el pueblo de Israel? Porque él estaba verdaderamente seguro de que tenía un Dios que le libraba de todas las batallas, que peleaba las batallas por él. Y David había experimentado esto en el campo, David había experimentado esto en aquellos momentos cuando él estaba solo pastoreando las ovejas de su padre en el campo. Y dice que si venía un oso contra aquellas ovejas, él peleaba contra el oso y lo mataba. Y si venía un león, también peleaba contra aquel león y lo mataba. Pero David no estaba confiando en su fuerza, David no estaba confiando en su habilidad. David no estaba confiando en su destreza, sino que David estaba confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Él estaba seguro en las manos de Dios. Y él sabía que Dios le iba a dar la victoria en ese momento, ahí donde él estaba en ese campo de batalla. Pero sabes, yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros estamos completamente seguros y confiados que el Señor está con nosotros en todo tiempo y en todo momento? ¿Cuántos estamos seguros de que Él está con nosotros en los buenos momentos y en los momentos difíciles? ¿Sabe? Podemos meditar en esta mañana y pensar en esto. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Será tu salud? ¿Serán tus finanzas? ¿Será tu matrimonio? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu familia? ¿Serán tus estudios? ¿Cuál es tu gigante? Ahora, ¿en quién estás confiando? ¿En quién has puesto la confianza? Piensa en esta mañana. Muchas veces nosotros corremos al vecino a buscar ayuda, corremos a los médicos a buscar ayuda, o a los abogados, o a los psicólogos, y no está mal que lo hagamos, porque esta gente están ahí y son profesionales para poder ayudarnos, pero realmente primero debemos de ir a Dios, primero debemos de confiar en Él, primero debemos de confiar que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que nos va a ayudar a salir adelante y que Él va adelante de nosotros como poderoso gigante. Esa es la confianza que debemos de tener. Y como punto número 2, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David fue un hombre que tuvo respeto a los ungidos de Dios, a los ungidos de Jehová. Y la palabra del Señor me enseña que aunque Saúl era un hombre que odiaba, era un rey que odiaba a David y quería matarlo, y aunque ya Saúl había sido desechado por Dios y ya Saúl se había convertido en un hombre que había perdido la visión de Dios, porque había desobedecido a Dios, pero eso David no le importó. Él siempre respetó a Saúl como un ungido de Dios.
Y en el momento que David tuvo en las manos la vida de Saúl y que él pudo verlo matado, por lo menos en dos ocasiones, pudo verlo matado, David se mantuvo firme y no quiso matarlo. Y no quiso matarlo porque él sabía que era ungido, que Saúl era el ungido de Dios. Aunque había sido desechado ya, era rey todavía en aquel momento. Y ahora esto nos lleva a pensar la actitud de un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, de una mujer que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es una mujer, es un varón que respeta a aquellos que han sido ungidos por Dios para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y esto me hace pensar también, ¿cuántas veces en nuestras vidas estamos murmurando, estamos criticando, estamos señalando a los pastores, estamos criticando y murmurando a los líderes y a mucha gente que está sirviendo al Señor? Pero no solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios que todos los que somos hijos de Dios, que vivimos en Cristo Jesús, dice que tenemos la unción del Santo, o sea que todos tenemos la unción de Dios. Esa unción está sobre nuestras vidas. Deberíamos de respetarnos, de cuidarnos, de amarnos, porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros podamos en esta mañana aplicar esto a nuestra vida y decir, bueno, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer que tenga ese corazón como el corazón de Dios. Y tendríamos que respetarnos, cuidarnos, amarnos, no burlarnos, no desecharnos, sino más bien poder honrarnos unos a otros con la ayuda de Dios. También número 3, David tomaba en cuenta a Dios para todo. Alguien que tiene el corazón conforme al corazón de Dios es alguien que toma en cuenta a Dios en todas las cosas que hace. Y aquí vemos que David tomaba en cuenta a Dios para todo. David no salía a la batalla sin preguntarle a Dios si él estaba con él, si él lo iba a acompañar a la batalla, a la guerra, y si le iba a dar la victoria. Eso usted lo puede ver allá en el capítulo, en versículo 13 y 14 de Primera de Crónicas, en el capítulo 14. Entonces, David venía y consultaba a Dios. David se apartaba, oraba a Dios, en lo secreto buscaba al Señor y él le preguntaba a Dios si él iba a ir con él a la batalla y si le iba a dar la victoria. Dios le había dado muchas victorias a David. Inclusive vemos que él, cuando tomó la decisión de pelear con el gigante, es porque él había tenido ya victorias en el campo y como soldado también había tenido muchas victorias. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que había un canto que las mujeres de Israel se habían inventado y decían de esta manera, dice, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. O sea que David era un hombre de guerra, un hombre que había tenido muchas victorias, pero él no se confiaba en sí mismo, él no se confiaba en sus habilidades, él no se confiaba en su fuerza, él no se confiaba en su destreza, sino que siempre estaba consultando a Dios para que le diera la dirección, para que le diera la guianza en medio de todo momento. Ahora, él lo tomaba en cuenta y le obedecía, y entonces Dios le daba la victoria, dice la palabra del Señor. ¿A cuántos de nosotros como hijos e hijas de Dios, como cristianos, muchas veces nos va mal en la vida? Pero la pregunta es, ¿será que estamos tomando en cuenta a Dios en todo lo que estamos haciendo? ¿Será que estamos tomando en cuenta a Dios en nuestras vidas cuando vamos a casarnos, ¿verdad? Cuando nos vamos a formalizar ya el matrimonio? ¿Será que estamos tomando en cuenta a Dios y le estamos preguntando cómo debemos de guiar ese matrimonio en nuestras vidas, cómo debemos de tratar a la esposa o la esposa al esposo? ¿Estaremos tomando en cuenta a Dios con nuestra familia cuando estamos educando a nuestros hijos? Y le estaremos preguntando a Dios cómo quieres que eduque a mi familia, a mis hijos, pero Dios nos ha dado todo en su palabra, nos da la forma en que Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿amén? En las finanzas, cómo estaremos tomando en cuenta a Dios para que Él nos dé la victoria en el área financiera también, y en los negocios, en las empresas o negocios que tengamos, o en el trabajo, estaremos tomando en cuenta a Dios en todo lo que estamos haciendo. Bueno, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él tomaba en cuenta a Dios para todo lo que él hacía. Él consultaba a Dios en todo momento antes de salir a la batalla y entonces Dios le daba la victoria. Muchas veces nosotros creemos que tenemos todo bajo control y no es así. De repente estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces no queremos obedecer a Dios también. Pero si nosotros metemos a Dios en nuestra vida, si nosotros metemos a Dios y lo tomamos en cuenta en todo, las cosas van a ser muy diferentes
así como David podía tener una vida diferente. Y la Biblia nos enseña que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos así, de esa manera. Ahora, en cuarto lugar, David reconocía sus errores y se arrepentía de corazón. Aquí tenemos otro punto importante de un hombre o de una mujer que es conforme al corazón de Dios. Vemos que sí tenía muchas fallas, sí tenía muchos errores, sí pecaba David, pero tenía una ventaja, que tenía un corazón humilde, él tenía un corazón sensible a la voz de Dios y él se arrepentía en el momento que cometía aquellas cosas o aquellos pecados. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 51, salmo que escribió David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira cómo David se veía, él reconocía que él era un hombre pecador, él reconocía que las rebeliones estaban siempre delante de él, pero también reconocía que Dios podía lavarlo, que Dios podía limpiarlo. Dice también el versículo 7 del capítulo 51 del Salmo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Era lo que David quería, porque él reconocía que era un hombre que había pecado. Él reconocía los errores, reconocía sus faltas y se arrepentía de sus pecados. Qué importante es esto, amado hermano y hermana, porque es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos nuestras fallas, reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Sabe que todos nosotros hemos pasado por dificultades en nuestra vida. Todos nosotros de repente, a no ser que hayas nacido en el Evangelio y con una familia cristiana, pero la mayoría de nosotros venimos de tener una vida pecaminosa, de tener una vida en el mundo en la cual no nos gozamos de eso, realmente no nos sentimos orgullosos de lo que vivimos en el pasado. Pero hubo algo importante, que el Espíritu Santo tocó nuestras vidas y pudimos arrepentir de nuestros pecados, pudimos confesar nuestros pecados. Y cuando lo hemos hecho sinceramente, de verdad, de corazón, Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha dado una vida nueva, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y también la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación para el que está en Cristo, pero el que no anda en la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es un verdadero arrepentimiento, es un verdadero confesar de nuestros pecados, arrepentirnos y volvernos. Aquí vemos a David completamente arrepentido. Él tiene un verdadero arrepentimiento. Aquí no vemos a David cometiendo un pecado de adulterio, arrepintiéndose y confesándole y yéndolo a volver a cometer. No, David cometió ese pecado y se apartó de aquel pecado. David cometió homicidio con Urías, pero también se apartó de aquel pecado, lo reconoció y no lo volvió a hacer. O sea, el arrepentimiento es ese, el arrepentimiento es confesar nuestro pecado, reconocer que hemos pecado, confesar nuestro pecado delante del Señor y a la vez abandonar aquel pecado. O sea, es un giro de 180 grados, es ir hacia un lado y quedar viendo hacia el otro lado, es ir al contrario de Dios y quedar de frente con Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos eso. Hoy en día, mucha gente está enseñando cosas muy diferentes, cosas muy raras que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Hay gente que hoy está enseñando que no importa, que pueden ir a pecar, vayan, hagan lo que quieran hacer, y luego vienen y se arrepienten, y las cosas siguen como que si no hubiera pasado nada. Luego lo vuelves a hacer, te vuelves a arrepentir, y no pasa nada, pero no es así. Dios quiere que haya un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, y entonces nosotros confesamos el pecado y no lo volvemos a cometer más. Es importante que entendamos esto. Un hombre o una mujer que tiene su corazón conforme al corazón de Dios es aquel hombre o aquella mujer que se arrepiente de sus pecados, que confiesa sus pecados, se arrepiente, se aparta de ellos y sigue a Cristo Jesús. La palabra del Señor en Proverbios 28:13 nos dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga la bendición de Dios y la promesa de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra del Señor. Y también el punto número quinto que podemos hallar acá, porque es que David es hallado conforme al corazón de Dios, es que David anhelaba la presencia de Dios. Oiga, David anhelaba la presencia de Dios. En el Salmo 63:1 dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Imagínate cuál era el anhelo de David por Dios. Dice que él de madrugada lo buscaba y que su alma tenía sed de Dios y la misma carne anhelaba a Dios como en tierra seca, árida, donde no hay agua, como cuando cae agua en esa tierra seca que la absorbe inmediatamente. Así era el alma de David. Anhelaba la presencia de Dios. Él deseaba la presencia de Dios con toda su alma, con todo su corazón. Era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. David fue un salmista, él escribió muchos de los salmos, era un adorador a Dios, él se acercaba en adoración, se acercaba en alabanza al Señor. Y encontramos muchos salmos donde David expresa su deseo, su anhelo por Dios. Y eso lo convirtió también en un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Alguien que anhela la presencia de Dios es alguien que disfruta tener comunión con Él. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos disfrutar la comunión con Dios? ¿De qué manera podemos disfrutar la comunión con Dios? David disfrutaba la comunión con Dios adorándole, exaltándole, alabándole. David era un salmista, David tocaba instrumentos, él tocaba el arpa. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Y no solamente tocaba instrumentos, sino que dice en 2 Samuel 6:14 que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y por eso fue criticado, por eso fue murmurado, porque él danzó con tanta fuerza en aquel momento delante del Señor que la misma esposa lo criticó, lo murmuró, porque aparentemente se descubrieron sus partes íntimas, ¿verdad? Pero él estaba adorando, él estaba exaltando, él estaba glorificando el nombre de Dios de tal manera que se sentía gozoso, se sentía contento, lo hacía con toda su fuerza. Ahora yo me pregunto, ¿cómo adoramos a Dios nosotros? ¿Cómo alabamos a Dios nosotros? Y no solamente con la música, sino con nuestra vida, con nuestra forma de ser. ¿Cómo le rendimos alabanza? ¿Cómo le damos adoración al Señor? Yo espero que ahora, después de que pase toda esta situación y cuando volvamos de nuevo a estar en los templos juntos, podamos adorarle a Dios con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas, expresarle y no esperar hasta llegar hasta ese momento, ya en nuestras casas, ya en nuestro hogar, ya con nuestra familia, podemos adorar a Dios con todas esas ganas y ese deseo. Espero que la iglesia que va a salir de este retiro que ha estado en las casas ahí va a ser una iglesia diferente, una iglesia transformada, una iglesia renovada, una iglesia que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, también David disfrutaba de la comunión con Dios en su templo. Él se gozaba en el templo de Dios. Él, cuando escribe el Salmo 27:4, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él deseaba estar en el templo, él deseaba estar en la casa del Señor. ¿Para qué? Dice que para contemplar la hermosura, para disfrutar de la hermosura de Dios. Él podía contemplar la hermosura de Dios ahí, en aquel lugar, y para inquirir, para aprender, para recibir palabra de Dios. Qué bueno, mi amado hermano y hermana, que nosotros podamos tener eso en nuestro corazón, un anhelo por disfrutar la presencia de Dios, un anhelo por acercarnos delante del Señor, un anhelo por aprender más de Dios, por estar íntimamente con Él. Sabes que en aquel tiempo la presencia de Dios estaba en el templo, ahí es donde estaba ubicada la presencia de Dios. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ya Dios no está limitado a X lugar, sino que está en nuestras vidas continuamente. Ahí en su casa usted puede deleitarse en la presencia de Dios, ahí usted puede gozarse en la presencia de Dios, puede deleitarse con su familia, con sus hijos, en la adoración, en la alabanza, en la palabra. O sea, usted puede gozarse en la presencia de Dios, pero cuando volvamos nuevamente a estar reunidos en el templo, nos vamos a gozar también, nos vamos a deleitar, vamos a aprender ahí aún de la palabra del Señor.
También David disfrutaba de la comunión con Dios en la oración y la meditación de la palabra. Una de las cosas que él meditaba mucho en la palabra de Dios. Él contemplaba la hermosura de Dios en la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que hoy tenemos tiempo. Hace un tiempo atrás estábamos diciendo, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme, decían muchas personas. Hoy tenemos tiempo, hoy Dios nos ha dado un tiempo. Hoy la excusa no es el tiempo para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Ahí en su casa y en su hogar, usted puede leer la palabra, usted puede orar, usted puede meditar en la palabra del Señor y usted puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que en esta mañana, para concluir, podemos ver que un hombre o una mujer que tiene un corazón conforme al corazón de Dios es el que tiene estas características que la palabra nos enseña acerca de David. Pudimos haber tomado muchas más, porque hay muchas características más que él tenía, pero solamente estos 5 puntos. Podemos ver que él confiaba absolutamente en Dios. Que él confiaba absolutamente en Dios. ¿Está usted confiando en Dios absolutamente? ¿No tiene la confianza puesta en nada? Mira, los que hoy en día estaban confiando en las finanzas, que estaban confiando en sus empresas, en sus negocios, muchos ya no lo tienen o han bajado su potencial, su nivel financiero. Entonces, recuerde, solamente podemos confiar en Dios, porque Él sí tiene todo bajo control. También David fue un hombre que respetaba a los ungidos de Jehová. Usted está respetando a los ungidos de Dios, aquellos que Dios ha puesto a su alrededor, sus líderes, sus pastores, sus líderes de alabanza o ministerios en las iglesias. ¿Está usted respetando inclusive a los hermanos que tienen la unción de Dios? Todos tenemos la unción de Dios, dice la palabra del Señor. Inclusive, aunque no queramos, amado hermano y hermana, los gobernantes que tenemos, dice la palabra de Dios, que son puestos por Dios y que merecen respeto y merecen obediencia, a menos que nos vayan a mandar algo que vaya contrario a lo de Dios, pero de no ser así, nosotros tenemos que sujetarnos, debemos de ser obedientes en este tiempo, en todo lo que estamos viviendo y pasando, a las autoridades que tenemos. También David tomaba en cuenta a Dios en todo. ¿Usted está tomando a Dios en cuenta en todo? ¿Está verdaderamente usted dejando que Dios sea el que opere en su casa, que opere en su familia, que opere en todo lo que usted está haciendo? ¿Le está preguntando a Dios cada día si quiere Dios que tú hagas eso que estás haciendo o lo que vas a hacer? Pregúntele al Señor y Él te va a hablar a través de su palabra, Él te va a hablar a través de su Espíritu Santo, Él te va a hablar a través de su presencia. También David fue un hombre que reconocía sus errores, que reconoció sus pecados, sus faltas y se arrepintió con todo su corazón. ¿Habrá algo de que tengamos que arrepentirnos en esta mañana? ¿Habrá algún pecado que tengamos que confesar delante de Dios? ¿Habrá algo que tengamos que dejar de hacer, que hemos venido haciendo que no agrada al Señor? En esta mañana es un buen día para poder abandonar ese pecado, para poder dejarlo y decirle, Señor, toma mi corazón, crea un corazón nuevo en mí. Y como le decía David en el Salmo 51, y también David era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Era un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. ¿Es usted un hombre, es usted una mujer, es usted un joven, es usted un niño que se deleita en la presencia de Dios, que anhela la presencia de Dios? Pues si no lo has hecho, puedes empezar a hacerlo, puedes empezar a decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor, yo quiero darte mi corazón y mi vida porque yo quiero anhelar tu presencia cada día, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Después de ver todo esto y la forma en que David era, sus características y por qué fue encontrado un hombre conforme al corazón de Dios, la pregunta que debemos de hacernos en esta hora, ¿es nuestro corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, eso solamente usted se lo puede contestar, solamente usted sabe cómo está viviendo. Pero quiero decirte que en esta mañana hay una buena oportunidad para volvernos a Dios. Hay una buena oportunidad para hacer de repente lo que no veníamos haciendo. Si nos hemos apartado del Señor, si nos hemos enfriado, si estamos desanimados, hoy es una buena mañana para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, yo quiero que tú entres en mi vida, que tú me llenes con tu presencia, con tu Espíritu Santo, y yo quiero, Señor, caminar en obediencia contigo. Ahí donde estás en esta mañana, te invito a cerrar tus ojos, ahí en la casa, ahí en la comodidad de tu hogar y con tu familia, y vamos a decirle, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco, Señor, que he fallado, que he pecado delante de ti, y Señor, y reconozco que necesito tu perdón, que necesito ser lavado con tu sangre preciosa, amado Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Y Señor, que bendigas todo mi ser, bendigas toda mi vida y toda mi familia.
Señor, bendice ahí, Padre, en el hogar, en la familia, a cada persona, Señor, que en esta mañana está inclinando su corazón delante de ti, Señor, que está postrando sus vidas delante de ti, que te está reconociendo como Señor y Salvador de su vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra se quede en nuestro corazón, en nuestras vidas y que traiga transformación a nuestras vidas, Padre, de una manera maravillosa y especial. Amado hermano y hermanas, Dios me les bendiga. Que tengan una linda tarde, que puedan disfrutar en familia. Y recuerde, seguimos orando por nuestro país, por Costa Rica, por nuestros gobernantes, seguimos orando por la iglesia. Y yo sé que Dios está haciendo grandes y maravillosas cosas en tu familia. Dios te bendiga.